¿Estás listo para recibir al Espíritu Santo? Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios en Jueces capítulo 8, versículo 32 al versículo 35. ¿Estás aquí conmigo? El tema de hoy es: aprende a ser agradecido. Donde abunda la gracia, sobreabunda el agradecimiento. Di conmigo: donde abunda la gracia, sobre y abunda el agradecimiento. Amén. Entonces, cuando Jesús da gracias, se desata la bendición de la multiplicación. Entonces, Dios quiere bendecirte, Dios quiere traer muchas cosas a tu vida, pero dile al que está a tu lado: necesitas soltar. Necesitas soltar. ¿Qué quiere decir? Desprenderte. ¿Qué quiere decir? Ya no estar afanado. El soltar es ya no estar afanado, ya no estar afanado, iglesia. Entonces, los afanes de la vida, las necesidades que creemos que tenemos, nos hacen que no recibamos. Entre más estés pensando en lo que quieres, menos lo vas a recibir. Entre más estás pensando en lo que quieres, menos lo vas a recibir. Cuando usted suelta, imagínate que estamos aquí frente a un Dios vivo, ¿sí o no? Entonces, cuando tú le dices: Padre, ayúdame, sí, Padre, ayúdame en una necesidad, quizás, Padre, ayúdame con mi ira, quizás ayúdame con mi moralidad sexual. O sea, cada quien tiene una necesidad de decir: ayúdame. Entonces, cuando tú le pides ayuda a Dios, ¿te escucha o no te escucha? Pero si estás a cada rato con lo mismo, quiere decir que estás dando a entender que es un Dios sordo. Dios no es sordo, Dios te está escuchando. Dice la palabra que antes que pidas, Él ya te lo dio. Amén. Antes de que pidas, Él ya te lo dio. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret, Él ya conoce tu corazón, ya sabe tu petición. Lo que tienes que hacer es tener fe en Él. Tienes que tener fe en Jesucristo. Entonces, cuando tú tienes fe en Dios, descansas. Pero hay gente que no descansa, está afanada, porque quiere más. Llega la ambición, llega la avaricia y quiere más, tener más. No solamente quiere, ya tuvo una niña, ahora quiero el niño. Y el niño, hay papás que se la pasan teniendo tantas niñas hasta que llega el niño. Ya se rodeó de niñas y el niño no llegó. Entonces, a veces no queremos aceptar esa voluntad de Dios, nos afanamos. Pero si hubieras entendido esta prédica de no estar rodeando esa niña o ese niño, hubiera llegado a ti sin problema. ¿Estás aquí o no? Porque entre más soltamos, estamos confiando. Entre más soltamos, estamos confiando. Amén. Así que hoy necesito que usted lo crea, para que usted entienda lo que es ser agradecidos. ¿Sí? A veces en vez de estar pidiendo o estar afanado en estar pide y pide, mejor es gracias, 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 gracias por lo que tienes. A veces te pierdes del valor de lo que tienes por esperar lo que no tienes. A veces estás pidiendo algo más cuando ya lo tienes, entonces te pierdes. Toda persona que es agradecida con lo que tiene y valora lo que tiene, se le va a dar más. Pero toda persona que es malagradecida, que está afanado y quiere más y no valora lo que tiene, se le va a quitar. ¿Estás acá o no? Eso es importante que lo entiendas, que lo comprendas. ¿Sí? Tienes que estar aferrado, tienes que estar con ese anhelo de conocer más de Jesús, de saber más de Cristo. Tu enfoque tiene que ser Jesús. Pero si tu enfoque es tu familia o tu enfoque es el trabajo, entonces estás haciendo a un lado a Dios. Es importante que tú y yo entendamos esto, amados, y le creamos a Dios. Las cosas van a suceder y están sucediendo porque así lo quiere Dios. Pero si estás insistente, afanado, dice el Señor: no te afanes, no estés afanado. Hay veces personas que tienen envidia del otro, de lo que tiene. Yo también quiero ese carro, yo también quiero esa casa, yo quiero esos hijos o esas hijas. O sea, hay un afán de querer siempre tenerlo tú más que los demás, y eso es egoísmo. Entonces no es así, amados.
Necesitas soltar. ¿Qué quiere decir? Aunque tú digas que es tu casa o es tu terreno, porque dices, es mi casa, es mi terreno, es mi carro. Hay gente que no se les quita el mi, ¿no? O sea, mis hijos, no, no son tus hijos, son de Dios. Es que es mi casa, no, no es tu casa, es de Dios. Es mi carro, no es tu carro, es de Dios. ¿O no es de Dios? O hay cosas que dices, esto es de Dios, pero otras cosas son mías, ¿no? Y aquí hay un pequeño y gran problema. Cuando la persona está con una mentalidad de que es mío, hace sentir mal a los hijos o hace sentir mal a la familia, porque dices, mi casa, no, es nuestra casa. Inclusive tenemos un matrimonio y yo le digo, esta es mi casa, amor, no, es nuestra casa. Amén. Sí, es que la forma como tú lo quieres, como tú lo ves. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces hay personas que dicen, esta es mi casa, es mi terreno, como si te lo fueran a quitar, como si te lo fueras a llevar al cielo. En el cielo ya hay una morada preparada para ti. No te quieras llevar la que está aquí, porque es mejor la que está allá arriba. Entonces, cuando hay personas con apegos materiales, no viven tranquilos. Si tienen una moto, le ponen 3, 4 cadenas porque dicen se lo van a robar. Cuando tienen un carro, hay gente que no lo quiere sacar porque se lo pueden quitar. No disfrutas. O sea, Dios quiere, lo que viene de Dios es para que lo disfrutes, es para que digas que, o sea, es bendición de Dios y es de Dios. Amén. Imagínate aquel que tenga miles de casas, miles de carros, pero tiene que andar pagando guaruras para que lo anden cuidando. ¿Estás acá o no? Entonces, ¿por qué no tiene paz? Porque cree que se lo van a quitar. Entonces hay muchas cosas que sí tenemos que entender en el nombre de Jesús. Amén. Con eso no quiero decir que te desprendas de todo. Soltar no significa que lo dejes, que ya ahora los demás tomen autoridad sobre esa propiedad. No, soltar significa que lo que tú anhelas, que está en tu corazón, que no esté en tu corazón. Es más, ¿una casa está dentro o está afuera? ¿La casa está afuera o está dentro del ser? Está afuera, la casa está afuera, lo ves. Pero cuando se hace adentro, cuando estés con ese afán de que es tu casa, es mi casa y eso es mío, ¿no? Entonces estás con ese afán, estás con ese deseo que es tuyo. Entonces, soltar significa que es algo material. No te aferres tanto a lo material, aférrate a lo espiritual. Dice el Señor que Él ya sabe que ustedes tienen necesidad de ello. Dice, primero buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Entonces, ¿qué prefieres tener a tu lado? ¿El que añade o a la añadidura? Entonces, el que añade, ¿quién es? Jesús. Es el que añade. Ya deja de estar ocupado, preocupado. Hay personas que están preocupadas por el diezmo, por la ofrenda. ¿Por qué te preocupas? ¿Estás afanado por el diezmo, por la ofrenda? No te afanes. Mejor cómete tu diezmo, ve y llévate a tu familia a disfrutar de una nieve. Dios te sigue amando. Amén. Pero no estés con que si eso no es el diezmo. No discutas con Dios. Así sea tu diezmo 10,000, 1,000,000, disfrútalo como vas a disfrutar de tus 20 y tantos millones. Porque Dios no tiene necesidad de dinero. Lo que Él está buscando es el olor de tu corazón. ¿Qué cargas en tu corazón? Joel, ¿qué cargas en tu corazón, Joel? A Cristo, amén. Ok, ¿vamos bien? Al final se va a hacer este ejercicio. Bueno, van a haber varios hoy, porque así lo quiere el Espíritu Santo. A lo mejor terminemos a las 5 de la tarde. Pero lo que quiere Dios es bendecirte. Amén. Y si alguien tiene su agenda por ahí, ya de una vez a las 5 de la agenda de Dios. Amén. Para aquellos que están esclavizados al tiempo. Ya tienen cuadrado el tiempo el domingo, pero en la semana no lo tienen. Entonces hoy hablamos en el nombre de Jesús. Al final vas a tomar a tu hija, tu hijo. Primero es suelta. No tengas anclada a tu hija, no tengas anclado a tu hijo a ti. Ahí es que el negocio que tengo va a ser para ti y te haces responsable del negocio. Ese es anclarlo a un negocio. Si tienes si tienes hijos o hijas, bueno, te dejo la responsabilidad de que tú eres la hermana mayor
y tú vas a ser responsable, lo estás anclando a una responsabilidad que no es tuya. Tu padre tienes que soltar. Hay papás pollitos, hay mamás pollitos que quieren tener anclado a todos sus hijos. Y a veces si tienes un negocio, quieres anclar a tu hijo porque no le vas a pagar bien. Prefieres mejor no pagarle bien a tu hijo que pagarle bien a un empleado. Ahí está la sinvergüenzada, donde quieres tener esclavizado a tus hijos, anclados a tu deseo egoísta. Tus hijos tienen que volar. Déjalos que crezcan, que dependan de Dios, que dependan de Cristo, y no que dependan de ti, mamá pollito, papá pollito, que todo quieres resolver, que en vez de ayudarles les haces tanto daño. Es muy tóxico. Dios me da la oportunidad de disfrutar una hija, pero tengo que soltar. Me da la oportunidad de tener 2 hijas. Wow, qué hermoso es tener hijas, y lo suelto. Tener un hijo, lo tengo. Esto lo voy a soltar 2, 3, 4 veces, vámonos. Porque es el que se está pegando más a mí. Entonces va a llegar el momento de soltar, dejar volar, porque Dios tiene más poder que yo, y porque Dios cuida mejor que yo. A veces nos sentimos dioses, papá y mamá pollito, las diosas de las diosas, el Dios de los dioses. No, tenemos un solo Dios único. Solamente tenemos un Dios único. Así que tienes que aprender a soltar. No tengas miedo. Hay 2 formas como los hijos se van. Bueno, hay varias. Una es que tú los corras con tu actitud, con tu arrogancia, con tu orgullo, con tu despotismo. Y otra es que se vayan con la bendición de Dios porque estuvieron bien contigo, con la familia, y ahora necesitan emprender otro vuelo. A veces ya se va a casar mi hija. No, pues ya no te soportaba. Es que mi hijo se fue a Estados Unidos. Es que entre más lejos mejor. Así hay una frontera, ya no cruza mi papá, no tiene visa. Ni de mojado lo quieren ahí, fuera. Entonces hay hijos que dicen, ya no quiero saber nada. Pero los padres creen que siempre están haciendo bien las cosas, y nos convertimos en juez y verdugo de nuestros propios hijos. Pero este no es el tema de padres. El tema es soltar. Ok, en Jueces capítulo 8, versículo 32 a 35 dice: y murió Gedeón, hijo de Joas, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joas en Ofra de los Abiezeritas. Versículo 33. Gedeón, amados, fue un hombre que fue levantado por parte de Dios para liberar al pueblo de Israel. Pero al morir él, o sea, tú no tienes por qué depender de un Gedeón. No dependas de un hombre, depende de Cristo. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, ¿cuándo qué? ¿Cuántos de ustedes van a estar aquí en la tierra 100, 200 años? Levante su mano, por favor. ¿Cuántos de ustedes van a estar aquí en la tierra 100, 200 años? Yo voy a ser eterno. No quiero ni quedarme aquí. Pero ¿quiénes se van a quedar aquí? Entonces en algún momento tendrás que, hay un TikTok que hace, llegará un momento que tienes que irte, ¿o no? Bueno, cuando te vayas, ¿cómo vas a dejar aquí las cosas? ¿En orden o en desorden? Ya desde ahorita ve preparando tus papeles en un sobre, quiénes van a ser tus herederos, porque si no vas a dejar un desorden, pleito entre los hijos. Y todo lo que trabajaste, intestado. ¿Estás acá o no? Siento como que se mueve el Espíritu Santo, pero como hay una atmósfera que no quiere aceptar la verdad. Dice: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a ¿qué? Prostituirse. ¿Qué quiere decir? Que se prostituían. Por lo tanto se les robó. Venía el enemigo y les robaba lo que tenían, porque ellos eran prostitutas, prostitutos. Pero cuando vino Gedeón, restituyó otra vez esa gloria de Dios, y Dios los guardó, los cuidó. Pero cuando murió Gedeón, volvieron a prostituirse, y yendo tras los Baales, y escogieron por diosas a Baal Berit,
Cuando yo investigo qué es Baal, Berit, Baal es un dios falso, pero Berit significa pacto. ¿Qué quiere decir? Que hicieron pacto con dioses falsos. ¿Cómo haces pacto con dioses falsos? Cuando pones al dinero en primer lugar, estás haciendo pacto con el dinero. Cuando pones el alcohol antes que a Dios, entonces pactas con el alcohol. Cuando pones la droga antes que a Dios, estás pactando con la droga. No es que si digas pacto, no, lo estás haciendo porque tu deseo está ahí, tu corazón está ahí. Hay gente que pacta más con el trabajo. Es que mi trabajo no me deja, es que tengo mucho trabajo. Si tú supieras tanto trabajo que tengo, me entenderías. No, no podemos estar siempre viviendo de esa manera, porque hay personas que se la pasan trabaja y guardando dinero. Cuando llegan a la edad de 50, 60 años, todo ese dinero es para llevarlos al doctor y que se sane. Entonces, ¿para qué guardaste tanto dinero? ¿Para qué trabajaste tanto? ¿Qué quiere decir? Que tu ídolo te falló. Pero yo conozco un Dios de vida eterna que te recompensa en esta tierra y en la venidera. Amén. Para los que están afanados al trabajo. Versículo 34. Dice la palabra de Dios, léelo fuerte por favor. Ahí dice, y no se acordaron los hijos de Israel ¿de quién? Entonces por eso cuando hacemos la celebración de la cena, la celebración de compartir el pan y el vino, estamos haciendo memoria del pacto, estamos haciendo memoria del sacrificio. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia cristiana? Que ya no se acuerda del sacrificio, ya no se acuerda de ese amor, ya no se acuerda cómo Dios lo levantó, lo restauró, se olvida del Dios vivo. Y dice, no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios. Al no acordarse, se prostituye. Tú tienes que hacer memoria todos los días de la muerte de Cristo, del sacrificio de Jesús, del derramamiento de sangre. Tú tienes que estar todos los días haciendo memoria. Levantamos la copa, levantamos el pan y decimos gracias Señor, gracias Padre. Te levantas en la mañana y ¿qué decimos? Gracias. Si tú como padre no les enseñas a dar gracias a tus hijos, van a ser unos malos desagradecidos. Hijos, ¿qué estás creando? ¿Hijos agradecidos o hijos malagradecidos? Vas a crear hijos tan malagradecidos que ni siquiera te lo van a agradecer a ti, y te van a dejar y te van a rechazar y te van a humillar. Todo porque no es, el agradecimiento se enseña, es un valor, es un principio de reino, de ser agradecido. Agradecido con Dios, pero agradecido con el que utilizó Dios. Puede ser una amiga, puede ser un amigo, puede ser una familia. Gracias Señor por esta familia, gracias por ese siervo, gracias por ese pastor. Gracias Padre. No seas un malagradecido, que te vayas sin darle gracias a Dios. Hay gente que nada más viene por el milagro y se va. Hay gente que nada más viene por un asunto y se va. Te necesitas permanecer en el que hace los milagros, es Cristo. Dale lugar a Jesús en tu vida, dale lugar a Jesús en tus planes. Es Jesús. No podemos siempre nada más buscando milagros y milagros y milagros. Dios no tiene problema para hacer milagros, Él es el Dios de los milagros. ¿A cuántos de nosotros no Dios es un gran milagro? Pero no todos estamos aquí. Versículo 35. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, ni con Gedeón, conforme a todo el bien que les había hecho Israel. Ellos ni siquiera fueron agradecidos con Gedeón ni con su familia. El agradecimiento no nada más es a la persona, el agradecimiento es generacional. Mi hija tendrá que estar agradecida con Dios eternamente por lo que hizo en mi vida, y por lo que hizo en ella, y por lo que hará en sus hijos y los hijos de sus hijos. Amén. Iglesia, ser agradecido. ¿Por qué somos tan egoístas que nada más buscamos a Dios por interés, por necesidad?
Queremos utilizar a Dios nada más. Dios, dame el milagro. Lloramos, clamamos y el milagro viene. Y cuando viene, ahí nos vemos. Tengo mucho trabajo, ahí nos vemos. Tengo mucha familia que atender. Están afanados por el trabajo, están afanados por tener más. Y no es malo el trabajo es una bendición. Y no es malo el dinero es una bendición. Lo malo es que ames al trabajo y que ames al dinero antes que a Dios. ¿Cuántos de nosotros no estamos aferrados dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero? Y si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿estás enamorado de él? No. ¿Estás aquí o no? Porque creemos que el otro sí, pero yo no. ¿Quién está en tu corazón? Entonces tenemos que enseñar, amados. Enseñar, no nada más me tengo que enseñar yo mismo, ser agradecido con Dios. La palabra de Dios dice que demos las gracias en todo. Ser agradecido con Dios, no nada más es decir gracias. El agradecimiento está en el corazón. Porque muchas personas pueden decir gracias, 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 pero no hacen nada referente al agradecimiento. El agradecimiento, el dar gracias, amados. Cuando tú das gracias, estás adorando a Dios. Cuando tú das gracias, estás glorificando a Dios. Cuando tú das gracias, le estás haciendo una alabanza a Dios. Cuando tú das gracias, le estás adorando. ¿Cuántos adoradores hay aquí? Somos agradecidos con Dios. Pero el religioso que dice, yo le agradezco a Dios, no a los hombres, ¿eh? O sea, le dan gracias a Dios, pero no le dan gracias a la vasija. Aquel que es hijo y tiene discernimiento y entiende lo que el Espíritu Santo habla, es que tienes que ser agradecido con al que no ves, pero también al que ves. Familias enteras estuvieron aquí siendo bendecidas por el Dios Altísimo y juraron en este altar no abandonar el ministerio, ni tampoco abandonar la casa, ni mucho menos la familia pastoral. ¿Dónde están? ¿Dónde andan? Dispersos. Y lo que ellos hagan van a recibir los hijos. Si tú le enseñas a tu hijo aquí a ser disciplinado, ¿qué va a hacer en la casa? Pero si le enseñas aquí a tu hijo a ser irresponsable, ¿qué va a hacer en la casa? Si no le enseñas a tu hijo aquí a ser agradecido, ¿qué va a hacer en tu casa? Es con Dios, el asunto es con Dios, no es con un ser humano. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Léelo fuerte, por favor. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes que ser agradecido en todo. Si viene una enfermedad, gracias Señor. Si viene una persecución, gracias Señor. Si viene una crisis, gracias Padre, porque Dios es bueno. No nada más le vas a dar gracias en abundancia, también dale gracias en escasez. Bendito sea tu nombre, Dios es bueno. ¿Qué pasaba con Job? Job se le fue quitado todo, y no porque se le fue quitado todo, entonces él fue malagradecido. La misma mujer de Job le dijo, ya Job, maldice a tu Dios y muérete. Hay personas que ya están deseando tu muerte, ya no te aguantan. Quizás porque les hables de Dios, o quizás porque estás invitándolos a conocer de Dios. Ya no te soportan. Entonces la mujer ya no soportaba la actitud de Job ni las condiciones que se encontraba. ¿Por qué la mujer estaba bien contenta cuando eran miles de vacas, miles de ovejas y una casa, y la mujer feliz? Pero cuando le fue quitado todo, le dijo Job, maldice a tu Dios y muérete. ¿Y qué dijo Dios? Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y no pecó Dios en nada, no pecó Job en nada. ¿Qué quiere decir? Que el agradecimiento es darle gloria al Rey. Y le vas a dar gloria al Rey aún en la crisis, aún en la escasez, aún en el problema, lo que estés viviendo. Dale la gloria, la honra, la alabanza, decir gracias Dios, porque Dios es bueno. En una ocasión estaba yo en el hospital y mi esposa está de testigo. Tenía un montón de cables conectados en mi corazón, en todo mi ser, porque cualquier ratito dejaba de latir mi corazón.
Y en vez de estarme quejando de la condición que me encontraba en un hospital donde no había esperanza, sabe mi esposa que me puse a darle gloria al Rey. La primera alabanza de júbilo, Yeshua Yamashiach, la que escucharon al inicio, me puse a danzarle al Señor, o sea, con mis manos, porque estaba yo todo paralizado, pero con mis manos, con mi cabecita, decirle, sí, a darle gracias al Señor. Te alabaré, porque dice, porque tú eres bueno. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. En medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio de malas noticias, bueno. Vamos, bueno es, bueno es, bueno es, bueno es. Amén. Ahí en el hospital, ahí en la cárcel, en donde te encuentres, dile, bueno es mi Dios. Predica la gracia de Dios. Apenas estaba escuchando a Linda lo que significaba ser afanado. Y ser afanado es algo inútil. ¿Qué quiere decir? Que no tiene caso que te afanes, porque no tiene sentido el que estés ocupado, preocupado por las cosas que no puedes resolver. Si ya te endeudaste, la única solución es que pagues. O si no, que vayan a los banqueros y que lloren juntamente contigo. Dile, pero no tengo. No tienes por qué estar afanado. Disfruta de tu familia, de tus hijos. Tomaste decisiones, ahora afréntalas con tanto amor y tanto gozo en el Señor, y aprende de tus errores. Pero esta vida que Dios te está dando es lo más hermoso y maravilloso. Y lo que estás pasando, comparado con quién lo estás viendo como un problema, comparado con el que ya le dijeron que mañana tiene que partir, comparado con el que perdió un hijo, comparado con el que perdió una hija, comparado con quién, con aquel que ya lo mutilaron todo su cuerpo. ¿Estás bien? Gracias a Dios, porque Dios es bueno. Amén. Así que, ¿cómo vas a recibir tu milagro? ¿Cómo vas a recibir lo de Dios? Dándole gracias. ¿Cómo recibí yo ese milagro en el hospital? Alabándole, glorificándole y diciéndole, gracias Dios, porque Dios es bueno. Hubo un predicador, un gran predicador que ya partió con el Señor, joven, y me fue a ver al hospital. Y después me marca por teléfono ya después de un año y me dice, ¿cómo está el siervo de Dios? Le digo, bendito Dios, estoy bien. Dice, te quiero decir algo, que cuando tú estabas en el hospital, yo llevaba preparado una palabra para ti. Y pedí permiso para entrar y te vi. Y cuando te vi, lo primero que vi fue tu sonrisa. Y cuando yo veo tu sonrisa, quise escucharte. ¿Y sabes lo que me dijiste? Que Dios es bueno. ¿Y sabes qué me dijiste? Que Dios tenía propósitos. ¿Y sabes qué me dijiste? Que no me alejara yo de Dios, sino que al contrario, siguiera yo en la obra de Cristo. Yo iba a predicarte y terminé siendo predicado por ti, porque al ver tu alegría en ese lugar entiendo tu fortaleza. Y eso que tú me dijiste me ha ayudado mucho a estar firme. Él ya partió, ya está con Dios. Pero tú eres de bendición para los demás. Tú eres luz en medio de tanta oscuridad. Aleluya. Juan capítulo 6, versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿qué le dijo? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Di conmigo, un poco. Mis amados, tú tienes que darle gracias a Dios con lo que tienes. Quizás sea poco, quizás sea mucho, pero cuando tú tienes un corazón de decir, gracias Padre, gracias por mis hijos, gracias por mi casa, gracias por el carro que tengo, gracias por la mascota que tengo, gracias por la familia que tengo, gracias amado Dios, estoy bendecido.
Y dice la palabra de Dios que era un muchacho. La palabra muchacho en otras dice niño, es diminutivo. ¿Qué quiere decir? Sea niño, valóralo. Sea joven, valóralo. Sea lo poco que esté en tus manos, valóralo y da gracias. ¿Sabes por qué la gente está amargada? Porque no es agradecida. Pero aquel que es agradecido, wow, qué maravilloso. Mira, yo tuve una niñez no de escasez ni de pobreza. Tuve una niñez con carencias y de todos aspectos. Carencia de abrazo, carencia de palabras de amor y también carencias de lo que muchos de ustedes tuvieron, como fue un juguete, como fue quizás un carro eléctrico, un avioncito. ¿Lo tuviste? Su servidor, lo único que tenía nada más era un campo, ríos que nadar, peces que pescar y carros que construir, carreteras que hacer, porque hacía carreteras en la tierra. Y entonces, cuando llegaba la hora de la comida, decía mamá: ven hijo, aunque sea huevito frito con unos frijoles ricos. Los disfrutábamos como no tienes idea. Cuando llegara la hora de la comida, mi hermano y yo íbamos a cazar iguanas o pescados. Y aquí está mi hermano. Y los disfrutábamos la pesca. Llegamos a la casa, me decía mamá: traigan la bolsa. Lo limpiaba y pescados fritos. Lo disfrutábamos como no tienen idea. Agradecido con Dios, viviendo una vida hermosa en medio de la naturaleza. Ahora quieren pizza, ahora ¿sí? Hamburguesas, ahora cortes. Bueno, yo no sabía los tipos de cortes hasta que ya empecé a conocerlos. Y que corte tal y corte tal. Yo digo, papi, todo es carne, todo es rico. Pero tú vas a un lugar como Sam's, o vas a un lugar como Costco, vas a un lugar, ¿sí? Y ahí ves este corte 300, este corte 400. Entonces ahí te das cuenta que no todos los cortes o las carnes son iguales. Y yo decía, bueno, yo con la carne de venado, de jabalí, de tepezcuintle soy feliz, ¿no? ¿Por qué, iglesia? Porque valoras. Ahora yo quiero comer de esa carne, no puedo, porque ya se los acabaron todos. Ya no hay dónde cazar. Pero aun cuando yo voy al campo, no es porque yo vaya a acabar con la naturaleza, es porque yo disfruto de la naturaleza. Cuando yo voy a pescar, disfruto de ese lugar. Frijoles refritos, ¿me entienden? O sea, con la convivencia. Es una convivencia tan hermosa de decir gracias, Señor, porque estoy vivo, puedo disfrutarlo. Pero mientras yo disfruto de un huevito revuelto, la gente se pelea y discute con su banquete ahí. Discute con sus hijos. Tienen unas casas grandes peleando y gritando. Yo no tengo una casa a la cual digas tú, wow, es una finca o es una hacienda. No, algún día vas a conocer la casa, tu casa, que es la casa de Dios. Pero cuando entras vas a sentir la gloria de Dios. Si te mantienes parado y no caes, ya la libraste. Pero si entras y porque el Señor ya te llevó. Es que ahí hay oración, ¿me entiendes? Ahí oramos en la mañana, ahí leemos la palabra, ahí estamos dándole gracias a Dios. Y se mueve una gloria tan hermosa. Vas a encontrar un olor a jazmín, un olor del cielo, porque hay oración, como en este altar. Subes al altar y te tiemblan las piernas. La presencia es fuerte. Yo le digo, Señor, sostén mis piernas, no me voy a ir de hocico para allá. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada, 2 pececillos. ¿Por qué no dijo peces? Pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es lo que miraba? Más, ¿la multitud o lo poco? No puedes tener ese tipo de vista. No menosprecies lo poco, porque de lo poco Dios te va a llevar a lo mucho. Tú tienes que valorarlo, tienes que decir, wow, gracias Padre. Dale gracias a Dios que tienes una familia cuando otros no lo tienen. Dale gracias a Dios cuando tienes una esposa cuando otros no lo tienen. Dale gracias a Dios porque tienes un esposo cuando otras no la tienen.
Dale gracias a Dios porque tienes hijos y otros no pudieron. Gracias, Padre. Pero no eres agradecido con lo que tienes, menos con lo que Dios ya está preparando para ti. Entonces, Dios no opera en el malagradecimiento. Dice versículo 10: entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado, cuando dio gracias, vino la multiplicación. La palabra que hace milagros. Siento una presencia. La palabra que hace que se multiplique en tu vida. El tener un corazón. No se trata de que lo digas. Jesús dijo gracias porque Él caminaba con un corazón agradecido. Un corazón agradecido, iglesia. Es que tú pides un corazón, ¿sí?, lleno de gracia, misericordia, sí, pero tengo un corazón agradecido. Agradécele a Dios. Los que están en la cárcel, ¿cuánto desearían estar aquí? Los que están en un hospital, ¿cuánto dieran por no estar aquí? Anciano Miguel, ¿cuánto no quería dar cuando estaba allá en el hospital? Y le dijeron: le vamos a cortar la pierna. ¿Cuánto no quería dar allá para decir: yo quiero estar ahí? Dale gracias a Dios. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo ¿qué? Ahí está la predicación, dando gracias, lo repartió entre sus dos discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, ¿cuánto qué? Di conmigo: más de 5,000. Jesús agarró el pan y agarró ¿qué? Los peces. Cuando dijo: Padre, gracias, comenzó a fluir una fuente de peces y de panes. Se acercaban los discípulos y se acercaba el otro discípulo. Tu mano. Y estaba ¿qué? Fluyendo. O sea que llegaban y se multiplicaban, llegaban y se multiplicaban. Está la mano del Señor, la mano del Señor, la mano del Señor, la mano de Cristo trae multiplicación. Qué hermoso es tener un lugar donde sabes que ya fluye leche y miel. Qué hermoso es saber que es Jesús quien te da la multiplicación. Amén. Qué hermoso es saber que es Dios contigo. Al dar gracias. Juan capítulo 6 versículo 13 al 12. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. ¿Qué quiere decir? Jesús nos enseña a valorar. De verdad, eso es lo que nos enseña. Valora. Aunque todos se saciaron y habían pedazos que estaban ahí todavía por repartir, dijo: recojan todo, que no se pierda nada. Enséñate a cuidar y a valorar lo que Dios te está dando. Ese pan, esa comida, esos hijos, lo que te está dando Dios es de Dios. ¿Sabes lo que estaba diciendo Jesús? Que ese pedazo no fue dado por el hombre, fue dado por Dios. Y todo lo que te es dado por Dios, valóralo, agradécelo. Tú no puedes decir: es que esa casa me lo dio Dios, si no agradeces por la casa donde estás. Es de Dios. Todo lo que viene de Dios es bueno. Todo lo que viene de Dios es bueno, porque Dios es bueno. Hay una fuente. Él no lo miraba como pedazos. Él los miraba como una porción del cielo. Versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: di conmigo: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este es el profeta. Este es el Mesías.
Solamente un ungido, un enviado, solamente lo puede hacer, no hay otro. ¿Y cómo lo logró? Dando gracias. ¿Cómo tus hijos van a acercarse a Cristo? Dando gracias. Cuando vean que como padre eres agradecido con el siervo, porque eres agradecido con Dios. ¿Por qué te cuesta tanto valorar a un siervo? ¿Por qué te cuesta tanto amarlo cuando Él te ama? ¿Por qué te cuesta tanto honrar a un siervo cuando Él te ama? ¿Por qué te cuesta tanto honrar a un pastor cuando Él te honra? ¿Por qué te cuesta tanto entender lo que el pastor está haciendo a tu vida? El pastor no está acercándote a ti porque tengas dinero, sino porque eres un alma. Ni te va a quitar tu dinero, ni tus hijos te van a quitar tu dinero, ni tu esposa te va a quitar tu dinero. Si ellos no te quieren quitar tu dinero, tampoco Dios. Si tú le creíste al diablo que todos los que acercaban a ti era por tu dinero, pues entonces en el reino de Dios no es compatible ese mal corazón. Aquí solamente somos hijos de Dios y siervos de Cristo. Quiero que, si ya lo tienen listo, pues yo por el tiempo, hijos, no crean, si ya lo tienen listo, pónganlo. Mientras vamos a Lucas 16, versículo 16, capítulo 16, dele. Me ayudan otros, tienen que estar organizados, otros apaguen la luz, otros allá y así para que rápido se proyecte. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para toda esta gente? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. 200 denarios de pan no es suficiente para que cada uno pueda recibir un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que todos se sienten. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados. En Jesús está el poder. Amén. Es Jesús. Él es el que hace que las cosas sucedan. Lucas 16, versículo 10 al 15. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. ¿En lo qué? En lo poco. ¿Quién lo dijo? Jesús. Aquí hay un pequeño, para mí, gran problema que tenemos nosotros como hijos de Dios. Que Dios te bendice y te está dando todos los días. Respiras el aire y no das gracias. Te levantas y no das gracias.
Te pones a pelear con tu familia, con tus hijos. Aquí yo me la paso trabajando y trabajando, y ustedes que no valoran. Eso es egoísmo. Porque es el que te da la fuerza. Jesús es el que te fortalece. Él mismo te dio un trabajo para que proveas a tu familia. Todo viene de Jesucristo de Nazaret. Todo lo que te bendice viene de Dios. Y dale gracias a Dios. Estamos en una tierra prosperada, en un país prosperado, y donde tú y yo vamos a prosperar en el nombre de Jesús. No necesitas ir a otras tierras para ver la mano de Dios. Dios te puso en esta casa, y aquí Dios va a derramar bendiciones sobre ti, tu familia y tu generación. Lo que tienes que hacer es creerle a Jesús. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si no eres justo en lo que Dios te pide, ¿cómo va a darte lo más preciado que viene del cielo? Si no eres justo con lo que ves, ¿cómo vas a ser justo con lo que no ves? Hay un intercambio, iglesia. Cuando tú confías y das lo que ves, Dios te va a dar lo que no ves. Es Jesús. No te conformes con el milagro. Quédate con el que hace milagros. Camina con el que hace milagros. Sigue al que hace milagros. Solo que tienes que hacer confiar en Dios. Tienes que ser fiel en lo poco, para que Él te confíe a ti lo verdadero, iglesia. ¿Y sabes cuál es eso verdadero? No lo vas a entender, porque todavía no lo tienes. Y el que lo tenga entenderá qué es lo verdadero. Versículo 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Cuando dice ajeno, es porque todo de quién es. Si la casa que tienes es de Dios, tú eres un extranjero en esa casa. No es tu casa, es de Dios. O es de Dios o es tuya. Pero si es de Dios, entonces entiendes que solamente eres pasajero en ese lugar. No tienes por qué estar aferrado a esa casa, aferrado a ese carro, aferrado a ese trabajo. Un egoísmo tan grande de que es mío, mío, mío. Porque eso te da el valor para que otros te respeten. Porque eso te da el valor. La casa, lo que tengas, no te da el valor. El valor te lo da Jesucristo de Nazaret. Te lo dio en la cruz, derramó su sangre y te dijo: te amo. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es servirle a Dios totalmente. La gente se enoja. Es que en esa iglesia se habla de dinero, dinero, dinero. ¿Sabes por qué? Porque te ha entronado el dinero en el sistema. Ve a un hospital y te van a cobrar. Ve a un doctor y te van a cobrar. Agarra un metro y te van a cobrar. Agarra un taxi y te van a cobrar. Ve, compra un carro, te van a cobrar. Y ese sistema es el que ha lastimado tanto a los hijos de Dios. Pero en el reino de Dios todo es espiritual. Todo es espiritual. Y lo espiritual vence lo material. La gracia está más alta que lo material. Porque donde sobreabunda la gracia es porque menguó la maldad. Nosotros no estamos bajo cobertura del mundo, estamos bajo cobertura de la gracia. ¿Y quién te imparte vida? La gracia. ¿Quién te impartió libertad? La gracia. Entonces, ¿por qué te importa tanto el dinero? ¿Por qué te importa tanto si diezmas o no diezmas, si es de Dios o no es de Dios? Si tú crees que no es de Dios, no diezme. De verdad, no diezme. Porque ¿sabes lo que quiere Dios? Quiere saber qué hay en tu corazón.
Aquí muchos de ustedes no diezman y no por eso ya les cayó un rayo o nada, ¿no? Están sanos y estarán sanos. Porque el problema no es dinero, no es lo que das. El problema está ¿dónde? En el corazón. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Tu corazón. ¿Cómo vas a ver lo que hay en tu corazón? ¿Qué hizo con Abel? Un olor fragante, su ofrenda. ¿Y qué hizo con Caín? Si tu rostro, ¿por qué te enojas, Caín? ¿Por qué te cambió la mirada? Todo iba bien. Y todo sigue bien en el nombre de Jesús. Amén. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros. ¿Qué eran? Ellos eran ávaros. ¿Por qué lo dijo? Por los fariseos. Y se burlaban de él. ¿Y qué hace la gente cuando no diezma, cuando no sirve a Dios? Se burla, se carcajean, como diciendo: qué tonto eres. No, porque no saben lo espiritual. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Habla de justificar. Mas Dios conoce vuestro. ¿Quién conoce tu corazón? ¿Quién conoce tu corazón? Porque lo que el hombre tiene por sublime, por grande, delante de Dios, es basura. Está más fuerte la palabra abominación. Pero lo que el hombre cree que es mejor es basura. Pero lo que es de Dios es lo eterno. Dice el Señor: no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla se corrompe, se termina. Hagan tesoros en los cielos. Qué hermoso. La pregunta es: ¿sí estamos entendiendo la palabra de Dios? Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Lucas 18, 35, 46. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijo que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más fuerte. Digo conmigo: hay que clamar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha. Y luego vio y di conmigo: lo vio y Mucha gente ve el milagro, pero no sigue a Jesús. ¿Y qué dice? Le seguía glorificando ¿a quién? La palabra glorificando es darle gracias a Dios, darle gloria a Dios. Cuando nosotros recibimos un milagro, ¿qué decimos? Gracias, Señor, gracias, Cristo. Y todo el pueblo, esto impactó. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. ¿Qué quiere decir? Gritaron diciendo: gracias, Dios. Gritaron fuerte: gracias, Dios, porque estaban viendo maravillas. Esdras 3, 10, 13 dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos. ¿Quién es el simiente? La simiente. ¿Quién es la simiente? Dice la palabra: pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompeta, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban. ¿Qué hacían? Y cantaban y alabando y dando ¿qué? Gracias a Dios, diciendo, di conmigo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahora lo van a decir todos juntos en la oración completa. 1, 2, 3. Más fuerte. Dice: y todo el pueblo clamaba con gran alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, haciendo que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, ¿qué hacían? Lloraban en alta voz. No lloraban así, lloraban mientras muchos otros daban grandes gritos. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. ¿Y sabes por qué era tanto júbilo?
Impresionante, ¿verdad? Porque estaban poniendo los cimientos. Ya está Cristo con nosotros. Tenemos que dar gritos de lloro y de júbilo y de alegría, porque Cristo nos ha resucitado, porque Cristo nos ha dado una nueva vida. Estaba yo orando en la mañana. Y solamente quiero decirles lo que Jesús me dijo que les dijera. Me dijo Jesús que se alegraran y se gozaran, porque ya los había resucitado de la vida pasada. Dice: esta nueva vida que les doy. Muchos tienen miedo porque me hablaba el Espíritu Santo. Diles que no tengan miedo a la siguiente vida, porque la siguiente vida es la confirmación de la que les estoy dando ahora. Que no nos dimos cuenta, tú y yo no nos dimos cuenta cuando Él nos resucitó, pero Él lo hizo. Ya no estás en la vieja vida, estás en una nueva vida que Jesús te está dando en este día y cada día, porque te está preparando para una eternidad. Así que no te pueden hacer absolutamente nada, ni a ti ni a tu familia, porque estás en las manos de Jesucristo de Nazaret, en tu nueva vida. Aleluya. ¿Por qué le damos gracias a Dios? Porque sabemos que Él es fiel. ¿Por qué entregamos todo a Dios? Porque sabemos que Él es justo. Confiar en Él es lo más hermoso y maravilloso. Lucas 17, 11, 18. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Amén. El primer grito de ellos, ¿cuál fue? Digo conmigo, petición. Y dice: de los 10 leprosos, ¿quién regresó a darle gracias? Y ese uno era samaritano. ¿Y qué características tenían los samaritanos? Los samaritanos, quiero hablar en lengua. Los samaritanos estaban siendo despreciados por Jerusalén, porque los samaritanos cometieron un error con la ley. Se metieron con los extranjeros, y entonces ya no eran judíos puros, sino mestizos, y eran considerados extranjeros. ¿Qué quiere decir? Expulsados. No es la canción esa de expulsados del paraíso, no, verdaderamente fueron expulsados del reino. O sea, los judíos los expulsaron, la ley los expulsó. Estás acá. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 48 al 49. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, quiero que te llevo al contexto de lo que le dijeron al samaritano, al leproso, porque también lo hicieron con Jesús. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? ¿A quién se lo dijeron? A Jesús. Le estaban diciendo, tú eres extranjero, tú eres mestizo, tú estás endemoniado. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Versículo 40. Jesús respondió, yo no tengo demonio. Antes que honro a mi Padre y vosotros me deshonres. Cuando una persona dice algo en contra del otro, es una deshonra. Si alguien critica al siervo, no está criticando al siervo, está criticando la obra de Cristo. Si yo te critico a ti, no estoy criticándote a ti, estoy criticando la obra de Cristo. Así que el que se meta conmigo se mete con Jesús. El que se mete con Jesús se mete con el Padre, el que hizo todo. Ahí lo dejo de tarea. Es cierto. Igual contigo, Dios te cuida a ti porque te ama. Miren, mis amados, en Lucas 17 seguimos el versículo 14, lo de los leprosos. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. ¿Quién les dijo esto? Jesús. Y aconteció que mientras iban, fueron ¿qué? Limpiados. Solo uno regresó a darle gracias, a quedarse con Él, el que hace milagros. 9 quedaron con su milagro. 9 se quedaron con su milagro, se quedaron con su ley y se quedaron con sus ideas. Iban los 10 leprosos. Primero los 10 gritaron, Jesús, Maestro,
los 10 gritaron. Y cuando dijo Jesús, vayan a los sacerdotes y muéstrense, quiere decir, vayan a la ley. Entonces vinieron ellos caminando, iban a la ley. Y entonces cuando fueron limpios, uno dijo, no quiero ley, yo quiero al que hizo el milagro. Y entonces los otros siguieron caminando, se fueron con los sacerdotes. Y ya llegando con los sacerdotes, se fueron con su familia. Pero uno no fue a los sacerdotes, no fue a la ley, sino que dijo, yo voy con el que hizo mi milagro. Y cuando vio a Jesús, fue a Jesús y se le arrodilló a él, porque reconoció que él era el Mesías, reconoció que él era el Hijo de Dios, reconoció que él era Dios. Se arrodilla y dice, gracias. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. ¿Cómo volvió? Glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra, a sus pies, dándole. ¿En dónde se postró? A sus pies. ¿Qué significa el ponernos a los pies de Cristo? Decirle gracias. Y este era samaritano. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Nuevo pacto, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? Nuevo pacto, ¿no eran más de 300 los que fueron sanados aquí? ¿Y los demás? ¿Dónde están? Versículo 18. No hubo quien volviese y diese. Darle gracias a Dios es darle gloria a Dios. ¿Qué dijo Jesús? Solo este extranjero, porque si eran considerados los samaritanos. Ahora tú y yo ya no somos extranjeros, somos el remanente, somos los escogidos de Jesús. Ponte en tus pies un ratito, todavía no termino, pero quiero hacer este ejercicio contigo. Quiero que pienses tú de manera personal cuál es tu petición. Una petición, lo que tú le estás pidiendo a Dios. ¿Qué milagro le estás pidiendo a Dios? En silencio, a la cuenta de 3, le pides a Dios tu milagro. 1, 2, 3. Ok. Amados, ¿ya todos lo hicimos? Ok, ahora lo vamos a hacer a gran voz, no a una voz todo así como que desnutrido, como que no comimos, no desayunamos, como que nos desvelamos 3 días. No, a gran voz. Lo tienes que gritar fuerte, tu petición. Mira, iglesia, lo fuerte. No creas que el de al lado va a escuchar el tuyo. Cada quien está enfocado con Dios. Amén. Y el que no lo haga es porque es orgulloso. Ya de una vez lo estoy diciendo, ¿verdad? El que diga, no, yo no lo digo porque yo ya lo hice, es orgulloso. Tu orgullo no te deja que el Espíritu Santo te direccione. ¿Estás aquí o no? Levanten cuántos orgullosos hay aquí. Levanten la mano cuántos orgullosos hay acá. Soberbios, no, ninguno, ¿verdad? Entonces todos vamos a gritar fuerte tu petición. Ya lo hicimos en secreto, ahora tiene que ser a gran voz, a la de 3. 1, 2, 3. Ok, otra oportunidad para los orgullosos, porque vi a 2, 3 que no hablaron ni abrieron su boca. La de 3, fuerte. 1, 2, 3. Ya nada más quedó un orgulloso, ya lo saludé, ya le dije que se ponga al tiro. Última vez. 1, 2, 3. Amén. Ahora recuerda que los leprosos primero fueron 10 los que gritaron su petición, pero solo uno gritó a gran voz, gracias. Ahora tú vas a decir, gracias, Jesús, por hacerme el milagro. Así textualmente, gracias, repite conmigo, gracias Jesús por hacerme el milagro. A la de 3, fuerte, lo más fuerte que puedas. El nivel de tu fuerza es el nivel de tu agradecimiento. 1, 2, 3. Aleluya.
El versículo 19, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha. Di conmigo: 9 se fueron al infierno y 1, por darle gracias a Dios, se fue a la eternidad. ¿Sabes por qué los otros se fueron al infierno? Porque se creían merecedores, porque sabían que ellos eran judíos. Y el otro, que era samaritano: yo no soy merecedor, Padre, soy extranjero, no merecía yo ser sanado, pero tú enviaste a tu hijo, así que voy a darle gloria, voy a darte gloria a ti. Y solamente él fue y regresó. Los otros 9 dijeron: no, sabíamos que íbamos a ser sanados y sabíamos que nos iba a sanar porque somos judíos. La salvación que tú tienes, la sanidad que tienes, es un regalo de Dios. ¿Qué quiere decir? Di conmigo: un regalo inmerecido. Y lo entendió el samaritano: no lo merezco, pero tú me lo has dado, así que gracias. El orgulloso siempre se va a sentir seguro de que lo hace él en su fuerza. Tengo casa porque trabajo, tengo hijos porque Dios es bueno, y yo hago esto, y yo hago lo otro, y Dios está conmigo, y Dios no me abandona. Te digo una cosa, orgulloso: Dios no abandona a nadie. Dios está con todos nosotros. Dios está con todos. Dios está con todos. Y eso no lo determinas tú, lo determina Él. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Primera de Corintios, quiero que lo lean todos así parados, no se sienten. Primera de Corintios 1, 4, 9 es en la versión Biblia Dios habla hoy. Léanlo fuerte todos, por favor, hasta el 9. Juan capítulo 11, versículo 38 al 41. Podemos sentarnos. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana de la que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús, ¿qué hizo? Alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. El soltar ese agradecimiento de corazón desata tu milagro. Y no nada más decir gracias, sino decir: Señor, yo te voy a seguir, porque sé que tú eres Dios. Amén. Lucas 7, 36, 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Di conmigo: Simón. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies. ¿Saben lo que es tocar el pie de Jesús? Es darle gloria y darle gracias. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca
que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un criador tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Quién de ellos será más agradecido? ¿Cuál de ellos le amará más? Le amará más significa ¿quién de ellos será más agradecido? Versículo 43. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Y porque amó mucho, fue muy agradecida. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Es poco agradecido. Entre más, di conmigo fuerte, entre más agradecido, fuerte, entre más agradecido, mayor se manifiesta el perdón a tu vida. Muchas veces estamos en el Espíritu: Señor, perdóname. Y no puedes. Y otra vez cometes errores: Padre, perdóname. Y no puedes. ¿Sabes por qué? El Espíritu Santo me dijo por medio de esta palabra: porque no eres agradecido. Porque no valoras lo que tienes. Porque no valoras lo que yo te estoy dando. Agradecido. El agradecimiento, entre más agradecido, más sigues a Jesús. Entre más agradecido, más recibes de Jesús. Versículo 48. Y a ella le dijo: tus pecados te son. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él les dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Termino con esta palabra mientras van preparando el video. Juan 12:1-7. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. ¿Por qué le dieron de comer a Jesús? Porque estaban ¿qué? Agradecidos. ¿Estás aquí conmigo? Porque resucitó ¿a quién? A Lázaro. Donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y prepararon ¿qué? Le prepararon una mesa, prepararon su casa, prepararon la comida. ¿Estás acá? Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. ¿Qué significa ungir los pies de Jesús? Dale gloria y dale gracias. Y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó ¿de qué? De olor. Y dijo uno de sus discípulos: di conmigo, cuando tú das una ofrenda, el olor de la ofrenda sale. Dios quiere conocer ese olor de tu corazón. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote. ¿Quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, quien lo traicionó. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres. ¿Qué dijo? No porque se cuidara de los pobres, sino porque era todo aquel que se queja de lo que le estamos dando a Dios es un ladrón. ¿Estás aquí o no? Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí nunca siempre me tendréis. Amén. Yo quiero que veas el video ya para terminar. Dile al que está a tu lado: aprende a soltar y empieza a darle gracias a Dios por lo que tienes.
Caleta. Así se llama este. 3 partes de mirra, 2 partes de casia. Perfecto para quemarlo y purificar una casa. 10 dinares. Y este se llama Cleopatra. 4 partes de ciprés con 1 parte de mirto y aceite de rosas. Fabuloso para la piel y el pelo. 15 dinares. Calidad superior. No es de suficiente calidad. Disculpa. Quiero ver los aceites que no están a la venta. Sé que los tienes. He asistido a muchos banquetes de gente adinerada. Solo se los muestro a mis clientes más leales, cuya liquidez me consta. Quédate aquí. Derivado de una exótica variedad de madreselva en flor, en lo más alto de las montañas de Nepal. Se usa para ungir reyes en China y en India. Viene en esta exquisita vasija de alabastro que lo protege de los cambios de temperatura. Aceite puro de espicanardo. ¿Cuántas onzas vas a querer? La vasija entera. Vaya, qué encantadora, querida. Pero, ya en serio, ¿cuántas quieres? ¿1.5 quizás? Dije la vasija entera. No. No es posible. Esta vasija cuesta más de medio año de salario y la necesito disponible para satisfacer a mis clientes más ricos. Me tomaría varios meses obtener otra vasija y Escúchame muy bien. Esto es para el más importante rey que el mundo ha conocido. Te doy 300 dinares. El salario de todo un año. Puedes tomarte el resto del año libre. Gracias. ¿Qué está pasando? ¿Quién es? Mi hermana, María. María. Es Picanardo. María, ¿qué estás haciendo? ¿Permites que le toque los pies? Es degradante. ¿No escuchaste nada de lo que dijo el maestro? De acuerdo, ya es suficiente. Jesús. De nuevo, Samuel. No hay una ley en la Torá que ordene que una mujer se cubra el pelo. Solo es una tradición. ¿La estás encomiando? ¿Excusándola? Samuel, no conocemos a esta familia. No es asunto nuestro. Bendito seas tú, Rey del universo, porque todo lo has hecho bien. Yusif, Arnán, vámonos. No, Rabbi Samuel, te entiendo, Está pero tenemos... haciendo un acto inapropiado frente a todos, sin vergüenza. Y él lo permite mientras lo llama Dios. No pueden saber que fuimos testigos y no hicimos nada. Dijiste que querías una investigación transparente. Sí. Escuchemos qué dice. Es nardo puro. De la más alta calidad. ¿Qué te atormenta, Judas?
¿Por qué no lo vendimos por cientos de dinares? Acabas de decirnos que cuidar de los pobres es como cuidar del Mesías. ¡Sí! Pudimos dárselo a los pobres. Pudimos haberlo usado para herramientas, refugio, cosas necesarias. Pero esto es un desperdicio. ¿Dónde conseguiste este dinero, María? Déjala en paz. Acaba de hacer algo hermoso por mí. Porque los pobres siempre estarán con ustedes. Y cuando quieran podrán hacerles el bien. Y no siempre me tendrán a mí. Hizo todo lo que pudo. Se adelantó a ungirme el cuerpo para la sepultura. ¿Sepultura? ¿Qué significa? Shh, déjalo acabar. Y créanme, donde quiera que proclamen el Evangelio, en el mundo entero, lo que ella hizo se contará en su memoria. Lo que tu discípulo dijo es cierto. Este acto fue derrochador, inmodesto y contradice por completo todo lo que dijiste sobre los pobres y necesitados. Ya dijo que siempre estarán con nosotros. La simple noción de que esta desgracia se pueda proclamar por el mundo como parte de tu evangelio, cuando debería ser reprochada, repudiada y condenada. No puedo estar aquí con esta abominación. Me suena a que ese es tu problema. Quería creer en ti. Vine a darte una oportunidad y lo arruinaste. Lamento no haber podido ayudarte. Lamento no ayudarte a ti. Rabí, no debimos haber molestado a ese hombre si queremos unir a nuestro pueblo. ¿Para la sepultura? A los hijos, si está tu hijo aquí o tu hija, acércate a ella o a él. Los jóvenes, ya saben, acérquense por favor. Si tienes un hijo, tómalo de las dos manos. Si tienes dos, toma los dos. Si tienes tres, toma los tres de la mano. Mamá y papá juntos, por favor. Los que me estén escuchando, que no vino su hija, su hijo, su mamá, su papá, vamos a hacer el ejercicio, ¿sí? Cerrando nuestros ojos y sabiendo que ahí está mamá, papá, o hija o hijo, si no está. Pero quiero que hagas el ejercicio. Principalmente los padres tienen que aprender a soltar. Con voz audible, tómalo de la mano a tu esposo. Primero, vamos a decir el esposo. Primero el esposo, no cierren sus ojos, miren a sus hijos. Primero la mamá o el papá ve a la hija o el hijo a los ojos y le va a decir, ¿sí? En el nombre de